Listo. Buenos días para todos. Nos encontramos con nuestro profesor William Almeida Villamizar para realizar una retroalimentación desde el punto de vista propio sobre el video denominado Diálogo sobre la educación de Gregory Lurie. En la primera pregunta de hoy, ¿qué diferencia hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Bueno, Daisy, muchísimas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial. De verdad que es un verdadero gusto y es un verdadero placer acompañarle al día de hoy para hablar sobre un tema muy interesante y fundamental para nosotros los educadores, que es la educación del siglo XXI, qué es y a qué nos enfrentamos. Bueno, antes de responder la pregunta que me acaba de formular, profe Daisy, yo sí considero importante que hay que recalcar que todo en la vida evoluciona. Ha evolucionado el hombre, las economías evolucionan, los países. Esa evolución es algo con lo que nosotros debemos convivir. En ese sentido, la educación podemos decir que también no ha sido exenta de dicha evolución. Y más allá de hablar de diferencias entre la educación actual y la del pasado, personalmente considero que sería mejor hablar sobre qué ha cambiado. El cambio en la educación nos ha invitado a reconocer de que se han roto paradigmas de antaño. El primero podría ser que antes pues no había una interacción activa, es decir, todo giraba en torno al discurso del profesor o del docente, los estudiantes se limitaban a escuchar y a repetir de memoria lo que en su momento pues el profesor o el docente transmitía. Segundo, los procesos de enseñanza-aprendizaje pues, no buscaban, digamos, que esa trascendencia del ser. Es decir, no se invitaba o no se les invitaba a ellos a pensar más allá de la realidad vista por cada uno de ellos. Y por último, y creo con todo respeto, digamos que no existía esa ambición pedagógica por parte del docente, es decir, podíamos evidenciar un conformismo con lo que el profesor sabía, que lógico, era valioso, pero ese afán de investigar, de innovar, no era la prioridad. Como lo afirma Ausberg en los referentes teóricos, el aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo, en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimiento, cuando decimos de que no existen conceptos relevantes sobre los cuales se pueda interactuar. En todo caso, el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues este facilita la adquisición de significados y la retención y la transferencia de lo aprendido. En todo caso, el aprendizaje significativo exige la adquisición de significados lógicos, de retener ciertos conocimientos, de transferir lo aprendido, y por lo que la nueva información debe tener suficientes subsensores para que se relacionen, digamos, con la estructura cognitiva del estudiante. En ese sentido, podemos decir de que la evolución del siglo XXI pues, es mucho más abierta, mucho más participativa, más creativa para los estudiantes. Lo que se busca es que ellos sean mucho más curiosos, sean más receptivos, aprendan de forma mucho más dinámica y de forma intuitiva. Sumado a eso, también encontramos un factor clave y determinante que es la tecnología, los nuevos recursos aplicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje, hacen que la educación, ¿sí?, en ese proceso evolutivo y que va en ascenso, nos invite hoy en día a ir en esa línea, sin olvidar y sin desconocer lógicamente el pasado, que son pues, digamos que las bases estructurales de la educación, pero sí lo podemos decir, nos obliga a entender de que nos enfrentamos a tipos de aprendizaje y enseñanzas pues mucho más generacionales. Muy interesante poder ver la evolución y el cambio que se ha podido alcanzar durante todo este proceso de aprendizaje. Continuamos con esta entrevista. ¿Qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que todo proceso educativo requiere de una responsabilidad compartida. En ese sentido, ¿qué encontramos? Encontramos un ecosistema que está formado por varios actores. Inicialmente podríamos llegar a decir que los actores principales serían los docentes y los estudiantes. Sin embargo, somos conscientes de que cuando hablamos de una responsabilidad compartida, hay que involucrar a otros actores. Encontramos los padres de familia, la misma escuela, y cuando hablamos de escuela no es, digamos, que el lugar físico, la institución, hablamos de los directivos, de los rectores, de las personas que conforman, digamos, ese lugar donde los estudiantes van a recibir algunos conocimientos.
También hacemos referencia, por supuestísimo, a los gobiernos, a las políticas de educación, a los ministerios de educación. Es decir, acá son varios los actores que participan en estos procesos educativos. Lo importante es tener claro y ser consecuentes de que todo debe ir alineado, ¿sí? En que en la actualidad los estudiantes son el eje fundamental de la educación, una educación de calidad que pase por la transformación, en este caso para nosotros los docentes, de prácticas pedagógicas diarias que lleven lógicamente a una mejor, digamos, calidad en la educación. Muchas gracias, profesor. Para finalizar con esta ronda de preguntas, para usted, en el presente siglo, ¿cómo debe ser la activación de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por último, la evolución, la evaluación? Ok, perfecto. Bueno, partiendo del hecho de que la educación del siglo XXI pues invita a un mayor dinamismo y una mayor participación, la activación de saberes, lo primero que debe hacer es lograr despertar el interés y la motivación por el aprendizaje. De tal manera que los estudiantes se sientan pues, más involucrados, se sientan más conectados desde la emoción con el tema o con los temas pues, que se van a tratar digamos que en las aulas de clase. Para ello es importante que el docente pueda transmitir en el proceso de enseñanza-aprendizaje nuevos elementos didácticos en los que la tecnología, como lo hablábamos anteriormente, los recursos educativos, les va a permitir a ellos conectar de mejor manera con el mundo que los rodea y así promover pues, un aprendizaje mucho más significativo. Ahora bien, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del siglo XXI, como lo decía el doctor Gregorio Luri, pues implica el desarrollo de habilidades compartidas, en las que se resaltan, por ejemplo, la colaboración, la empatía entre el docente con el estudiante, lógicamente la equidad, la diversidad, la inclusión, de tal manera que se cierren las brechas, digamos, entre las poblaciones. De esta forma podemos decir que el docente podría organizar ¿sí? estrategias didácticas, lo que conocemos nosotros como tareas, actividades, para que el estudiante pueda construir ¿sí? sus propios conocimientos. Lo importante es que el discente comprenda la información, activando su memoria a corto y a largo plazo. Y en cuanto a cómo debe ser la evolución del siglo XXI, pues es fundamental tener claro, como lo mencionaba el doctor Gregorio, que antes de evaluar debemos preguntarnos para qué educamos como docentes. ¿Qué propósito tiene nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje? En ese sentido y ante los escenarios que cada vez son más vanguardistas, la evaluación de conceptos basados en la memoria no generan garantías de aprendizaje, como se puede llegar a observar muchas veces en las pruebas que tenemos en el Estado, como las pruebas PISA, entre otras. En ese sentido, sí somos conscientes de que la evaluación actual ¿sí? requiere de medir otro tipo de habilidades de los estudiantes, ejemplo, cómo resolver problemas, cómo ser más creativos, cómo alcanzar mejores competencias y que se puedan aplicar a las diferentes situaciones a los que ellos se van a enfrentar. Como lo afirma Martínez, otro referente teórico, pues nos dice que en este contexto, si el docente conoce los estilos de aprendizaje de esos estudiantes, segurísimo que le va a permitir planear o diseñar procesos metodológicos que provoquen pues, un aprendizaje mucho más significativo y lo más importante, que trascienda. Considero eso, mi querida profe Daisy. Bueno, agradecemos a nuestro invitado, nuestro profesor William Albeinda Villamizar, por este corto pero significativo espacio que nos invita a comprender mejor los retos que enfrenta la educación en este siglo XXI. Con gusto, profe Daisy, ha sido un verdadero placer. Gracias por la invitación. Es un tema pues, que como docente nos invita a tener más presente y a prepararnos a escenarios cada vez mucho más dinámicos. Ha sido un verdadero gusto y bueno, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, profe.